tardes, estamos con Gabriela Leite. Gracias por recibirnos en este hermoso lugar. Gracias a vos. Gabriela, sommelier, emprendedora. Ya nos presentamos. Yo soy Cristian, estamos acá en Pampa Chronic y vamos a presentar a creo que la protagonista de esta entrevista, que es una planta, la Camellia sinensis. Sí, así. Camellia sinensis. Camellia sinensis. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta planta? Y la Camellia sinensis como origen no te lo podría definir porque hay ciertas pautas que todavía no se hicieron como relevamientos antropológicos. Perfecto. Que no pueden determinar por carbono 14 la antigüedad. Bien. Hay relevamientos, sobre todo relevamientos escritos, porque la cultura occidental, China en este caso, que es donde tiene origen la Camellia sinensis, tiene mucha cultura escrita antigua, entonces sí hay muchos escritos que datan hay algunos que pueden decir que hace 4.000 años que está la planta. Y después, más adelante, donde sí ya se puede hacer un contexto histórico más solvente, bueno, ya hablan de más de 1.500 años y además que ya ahí sí hay mucho contexto histórico. Esta planta que genera esta hoja, Sí. ¿tiene una flor? Tiene una flor también se utiliza para hacer té, para Perfecto. hacer un tipo de infusión. Bien. Esta hoja, en realidad, para la medicina china, o sea, ¿cuál era la primera utilidad? O sea, para ver las características, ¿no? Sí. En la medicina china se le atribuye sobre todo muchísimo poder antioxidante. Bien. A la planta. Es como la característica. ¿Y en el cuerpo humano ese antioxidante qué sería? También es lo mismo, es beneficio sobre todo para combatir radicales libres, que tiene que ver con contaminación. Bien. Y a su vez, no solo ambiental, sino de lo que ingerimos y demás, ayuda, siempre los antioxidantes van a ayudar muchísimo al organismo. Bien. Eso como una característica de la planta, para conocerla, porque Sí. obviamente vamos a reconocer que estamos en un país donde la cultura de la yerba Predomina muchísimo. predomina. Entonces vamos a entrar ahí, vamos a compartirle a las personas, a los socios y a las socias, sobre esta planta, me parece que es importantísimo. Bien, esta planta más o menos qué altura tiene, lo charlamos en algún momento, Sí. si me podés contar, como seguramente nos vas a mostrar fotos, no vas a compartir, pero más o menos qué altura tiene. La Camellia sinensis llega a la altura de un árbol. Bien. Hay bosques, de hecho en Argentina hay bosques de Camellia sinensis que tienen, por lo menos los árboles pueden llegar a tener 3,5 metros de alto. Bien. En el cultivo, para producción de té específicamente, no. Bien. Se le da una altura de mesa, que es Bien. como una mesa de trabajo, precisamente porque para que sea más maniobrable y para poder aprovechar mejor los brotes, porque lo que se va a cosechar siempre es el brote de la planta. Bien, bien. Entonces, bueno, ahí nos contaste un poquito las características. Y vamos a tratar de compartir el recorrido de esta planta, de esta hoja, Ajá. bueno, vas a contar, del mundo. O sea, hablaste, bueno, por ahí de China, y cómo fue, o si hay otros lugares que, bueno, puedas compartir, donde se produce. Sí, en China tiene origen y hay varias teorías. Bien. Como que, por ejemplo, Japón se apropia de alguna manera de semillas de camelia para empezar a producirlas, a cultivarlas en Japón. Pero el origen o la planta endémica es de China. Bien. De ahí migra como un montón de cosas que son de Oriente. Bien. Sobre todo, como que el auge de migración lo tuvo con todo lo que fueron mercaderes, Marco Polo, la ruta de la seda, la ruta de las especias. De ahí Ok. empieza a migrar hacia Europa, también hacia Rusia y el norte por la parte mongol de Asia y después viene en Rusia. Y para abajo también, Taiwán, Japón, África, pero en África la particularidad es que llega por ser colonia británica, porque los Bien. británicos tuvieron como muchísima influencia en generar muchos cultivos en sus colonias, en India, en África. Bien.
Porque Inglaterra no es un país propicio para poder cultivar té, pero sí es un gran consumidor. Me hiciste todo el recorrido, hermoso. Llegamos a Inglaterra, obviamente uno de los mayores consumidores del té. Estamos hablando de la producción de esa hoja, llegar al té, vamos también a compartirlo. Y desde Inglaterra, toda la producción hacia Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Argentina, Sí. ¿qué lugar ocupa en el mundo? Argentina, al contrario que nosotros creemos que, bueno, sí, como vos decís, somos grandes consumidores y productores de yerba mate, Argentina es el 9º productor mundial de té. Ok, Solo consumimos el 2% de la producción nacional. El resto lo exportamos. Uno de los países a lo que se exporta té argentino es a Inglaterra. A Estados Unidos también, pero Inglaterra es uno de nuestros consumidores. Pakistán también. mira, no, eso es nuevo, eso es nuevo. Bueno, a ver, llegamos a este recorrido y seguramente en algún momento vamos a ir a Argentina o en qué lugar se produce. Pero te voy a hacer una pregunta que te voy a pedir que me contestes en el próximo bloque y tiene que ver con cómo es tu primer contacto con la planta. Que nos cuentes si qué es estar en ese momento con la planta, cosechando o lo que sea que hayas realizado. ¿Me lo Dale. contestás después? Sí, sí. Dale, gracias. Bueno, Gaby, estamos en este segundo bloque. En el primero terminamos con una consulta que tiene que ver con tu primer contacto con la planta y de algún lugar acá en Argentina donde vos nos puedas contar dónde se produce la hoja para el té. La producción de té se centraliza sobre todo en Corrientes, Bien. pero sobre todo en Misiones, que Bien. también es una provincia yerbatera. Las condiciones que tienen que tener para crecer, y por eso es ahí, no es casual, son acidez del suelo y ciertas particularidades que tiene que tener, climáticas, de altura, de suelo. Es un terruño ideal para el cultivo de eso. Bien, ahí está como las grandes producciones. ¿Pudiste viajar? ¿Pudiste ir a esos lugares? Sí, sí, por suerte Tu cara sí, me lo sí, dice. sí, por suerte sí, porque es muy diferente el hecho de, por más que nosotros nos vamos a basar en aromas, en Sí. sensibilidad, en características teóricas, el hecho de poder estar con la planta, poder cosechar y salir del marco teórico, porque Bien. por ahí la carrera de sommelier tiene un marco teórico muy importante, salir del marco teórico es lo que va a terminar de hacer a la experiencia para saber un poco más de lo que estás haciendo, apenas, porque esto es algo que no se termina de aprender nunca, yo recién empiezo. Sí, sí, estamos hablando, o sea, lo planteaste sobre esta producción que empieza a tomar más cantidad o forma y también tiene que ver con que, bueno, que podamos contarles si hay algún tipo de cooperativa o algún espacio donde se trabaja de una determinada manera, porque acá en Santa Rosa, en La Pampa, también se plantea mucho esto de las comunidades agroecológicas y hacia dónde supuestamente tendríamos que ir, para decirlo Sí. de manera correcta, porque estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué nos podés contar de ese tipo de cooperativas o lugares, en esos lugares? Esta industria no escapa de un montón de otras industrias y en este caso yo tuve la suerte de estar en la chacra de una familia Bien. en Misiones, que estuvimos 4 días cosechando y haciendo todo el proceso, cosechar, el secado, la producción. Por suerte pudimos producir té blanco, entre otras variedades, y tener en guarda mi propio té blanco ya un poquito para poder empezar a consumirlo. ¿Qué sería en guarda? Que lo tenés en guarda. En guarda es para que es como un estacionado Bien. que se hace. Bien. A distintas, las hebras se van produciendo de distinta manera y eso es lo que va a determinar la variedad. Bien, Cosechamos todos de la misma planta. perfecto. La Camellia sinensis, de ahí provienen todas las variedades de té.
Todas. Todo lo que se denomine té es porque Perfecto. proviene de esta planta. Bien. Y lo que va a hacer es qué tipo de hojas cosechemos Bien. y qué tipo de elaboración le hagamos a esas hojas, lo van a determinar en verde, blanco, amarillo, negro, Bien. hulón. Bien, y eso también compartido en características propias que se van generando, o sea, porque estamos hablando de esa hoja que con el tiempo va teniendo esta transformación, Sí. ¿sí? Y ustedes van eligiendo o van acompañando esa hoja diciendo, bueno, tengo este té blanco, como decís Claro. vos, que tiene esta característica y esta característica. Por ahí va la cosa. Claro, y además, parte de, digamos, de la magia en sí o del misticismo que puede tener el té es muy profundo y a su vez muy simple, porque cada forma y cada tiempo de cosecha y cada cosecha va a ser muy particular. Bien. Y le va a dar a esa hebra cierta característica. Entonces, para mí, una de las cosas que más me gusta y que hasta me emociona es que vamos a tomar siempre una taza única de té. Perfecto. Porque se tienen que dar un montón de cosas y ni siquiera agarrándola con los dedos, que no se agarra con los dedos, agarrando con los dedos vamos a agarrar exactamente lo mismo que vamos a tomar en la próxima taza, ni Perfecto. hablar en la próxima cosecha. Y en esto, y volviendo un poco a esto de las familias agroecológicas y demás, el estar en un contexto así encierra también todo ese potencial que tiene la planta y que le da, por ejemplo, en Misiones está muy industrializado y que haya personas y familias que estén haciendo muchísima fuerza para tener un té de mejor calidad desde el punto de vista que va a ser artesanal, Sí. que es cosechado a mano y no por máquinas como se hace a granel, que le van a dar las características y escuchar lo que la planta necesita y no acelerar procesos. Perfecto. Lo van a hacer mucho más enriquecedor porque sí ahí va a tener particularidades. Y Ni hablar el suelo. Esas particularidades, o sea, surge también que hay una necesidad, o sea, estamos hablando si del noveno productor, o sea, hay una necesidad de que si yo hago un buen té, por decirlo de alguna manera, tengo la posibilidad de venderlo, ¿sí? El tema es la producción interna, Sí. hasta dónde llega. Claro, culturalmente estuvimos... La camelia llega, una de las versiones como en las que llega a la Argentina es Sí. que vino en la sotana de un sacerdote a Misiones. Mirá, Que no es raro porque colonias jesuíticas y demás que se instalan en Misiones desde Rusia, desde Ucrania, desde Polonia. Entonces, desde ahí llega la Camellia sinensis, que es esta semilla que está acá. ok. ¿Esta semilla? Esta redondita? semilla es la semilla de la Camellia sinensis. Estas semillas son de esa chacra de Misiones, por ejemplo. Mirá, Eh, ¿te impactó esa experiencia? Sí, es súper enriquecedor. Aparte la calidad humana. La Bien. calidad humana que genera el hecho de que haya personas o familias que están teniendo muchísimo respeto, no solo por la planta, sino por lo que la nutre, por el suelo, por el contexto animal, por el contexto agroecológico que a nivel ambiente, por la sustentabilidad del producto también. Bien. Y aparte también en sus productores. En Bien. sus productores que van a ser muy bien tratados y que se hace un proyecto ya social. Perfecto. No es solamente de producción de Las té. semillas ya quieren entrar a la Sí, tierra. ya está, se van a ir por ahí. Escúchame, y con respecto a lo social, porque hablamos de sustentabilidad y hablamos de agroecología, ¿qué pasa con lo social en esa experiencia? ¿Qué nos puedes compartir? Esa cooperativa. Sí, es una cooperativa de familias que van luchando muchísimo, porque es muy fuerte la presión también industrial, es muy fuerte con respecto a que deje de ser agroecológico, que siga siendo en maquinarias. Hay proyectos tan interesantes como, por ejemplo, que haya un grupo de mujeres Bien. que van a cosechar, sobre todo el té blanco, está bastante relacionado a la cosecha de la mujer porque solo se cosecha a mano. Sí. Y la primera y segunda hoja apical de la planta, solo el brote. Tenés que cosechar muchísimo para Motricidad generar. fina Hay a full. paciencia, meditación Ok. antes de tomarte el té, está ahí. Bien. Y en Misiones, por ejemplo, es bastante masculino, por ponerlo en género, el trabajo en los yerbatales porque se puede producir más, o sea, Perfecto. se cosecha más.
Este trabajo es más así. Más. Y hay una área que está relacionada a mujeres que están criando solas a sus hijos, precisamente desde el contexto de que van a ir a un lugar sano y que a sus hijos van a estar en un ambiente sano porque va a haber hasta guarderías que van a cuidar a Perfecto. sus hijos. Es Muy muy bien. amplio el concepto Bien. social. Ponerlo sobre la mesa, eso me parece Sí. muy interesante. Bueno, y ahora, terminando este segundo bloque, perdón, y como comienzo del tercero, te voy a hacer una pregunta o un disparador que tiene que ver, bueno, ya hablamos de esa producción. ¿Qué es este lugar, sí, donde estamos hoy y qué producís acá o qué producen? Porque sé que son un equipo de trabajo. Sí. Me lo contestás después. Dale. Gracias. Bueno, Gaby, estamos en este tercer bloque. Te consultaba o generaba el disparador de qué es este lugar. Normalmente lo hago o lo hacemos, porque también somos un equipo de trabajo, al comienzo del programa. Cuando ingresé, obviamente que me impactó el tema de los olores. En un momento te preguntaba, se ve como si fuera saumerio, y eso también me relajó. ¿Qué se produce en este lugar? ¿Qué es este lugar para vos? Sí. Bueno, para mí es un montón, pero técnicamente es es un taller, es mi Bien. taller, en donde acá diseño Bien, mis blends y se produce. Todo el procedimiento es artesanal. bien, Las hebras vienen de Misiones, de productores bien, de Misiones, y al ser un blend y generar la mezcla, yo le agrego lo que es especias, flores, frutas, que hacen después al producto final la característica de un blend en especial, en este caso de 7 variedades. bien. Esto que le sumás, ¿de dónde viene? O sea, ¿de diferentes lugares? ¿Son de acá autóctonos? Como... Las hierbas tenemos mucha suerte de poder tener productores. Hay un cordón orgánico muy interesante en la zona de San Luis y tras la sierra. Bien. Entonces hay muchas hierbas que se pueden conseguir muy bien ahí, como pueden ser cedrón o algunas de las Bien. hierbas. Las especias no, son importadores porque muchas de las especias no se producen en Argentina. Bien. Cardamomo, canela, jengibre no se produce en Argentina, entonces son importadas. De Sri Lanka, puede ser Egipto, puede ser Madagascar, puede ser distintos lugares. Perfecto. Entonces, cuando te presenté como sommelier, como emprendedora y podríamos sumar diseñadora. Ese sería como lo que resume todo tu trabajo. O sea, vos estás frente a esta planta y vos estás combinando, a través de tu experiencia, ¿trabajás sola? No, no trabajo sola. En realidad es como que trabajar también somos una mini cooperativa Bien. familiar, porque Bien. siempre todo emprendedor tiene sostén familiar y Obvio. acompaña, de ahí se gesta un montón de cosas. Tiene otra fuerza. Sí, se necesita, como emprendedor también se necesita. Entonces es muy valioso que estén desde mi pareja. En este caso yo tengo la suerte de tener hijos que acompañan muy bien, desde el diseño también, desde las redes. Bien. Y súper pilares aparte para que pudiera hacer lo que hago. O sea, que vos, por ejemplo, esto que compartías con respecto a que un té es diferente, obviamente, ¿de quién estamos hablando cuando decís de tus hijos? ¿Cuáles son los nombres de los que te acompañan? Santiago y Sol. Santiago y Sol. Sí. Ellos tienen su propia impronta para generar esas combinaciones, ¿no? Ellos generan su Claro. propio té, más allá de que diga, En bueno, este caso ellos todavía no han diseñado un blend. bien, Sí hacen de coequiper para todo lo que es producción, van a participar desde el criterio estético, desde su gusto personal también, bien, pero hasta ahora los diseños de los blends los hice yo. Ellos están más en el diseño que tiene que ver con la gráfica para los blends, perfecto. la estética que se maneja en redes y la comunicación en redes también, en un montón de cosas. Bueno,
Es que ese es el tema, porque cuando uno ve, por ejemplo, por eso te preguntaba sobre la cooperativa, muchas veces vemos una cooperativa después de muchos años y normalmente por ahí se empieza de una manera y se empieza a crecer en base también a las posibilidades que hay en el lugar donde Claro. estamos. Entonces, estas producciones que vos que realizás, ¿hacia dónde las vendés? O sea, ¿cuál es el recorrido? ¿De acá hacia dónde Sí. van? Y acá van a distintos puntos de ventas que son en Toay, que Bien, están en Santa Rosa, que hay algunos lugares del resto de la provincia también que van sumando, Trenquelauquen bien, también. Está arrancando a expandirse bien. también. Bien, y, por ejemplo, ¿qué nos podés contar de qué se puede encontrar la socia o el socio si entra a un lugar? O sea, porque yo digo, bueno, yo conozco un té, puedo haber Sí, tomado un par de otros sí. tés, pero bueno, de producciones estamos hablando de otra cosa, no estamos juzgando, sino que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Qué podemos encontrar? Porque ¿es solamente el sabor y el olor o hay otras cuestiones del té hacia el beneficio hacia el cuerpo, hablo, ¿no? Sí. En este caso los blends últimamente están muy relacionados lo que es el blend a lo gourmet, ¿no? Perfecto, A encontrar un sabor. Está perfecto. más relacionado a eso. Pero eso no va a dejar nunca de lado, y menos la intención de quien lo genera, es que precisamente tenga una intención. O Bien, haya un ¿y para qué? bien, ¿No? Entonces puede ser una cuestión sensitiva, puede ser una cuestión de compartir, obviamente, un momento. Y además vas a encontrar propiedades porque todo lo tiene. Como lo tiene el té, como sí. lo tiene la Camellia sinensis, también lo va a tener las especias, también lo tienen las hierbas que vamos a usar, lo tienen las flores. Entonces, lo amplio del conocimiento del sommelier o el tea designer, el diseñador de té o el que hace herboristería, se encuentra atrapado en eso, en que yo quiero lograr un sabor, pero que a su vez tenga un beneficio específico. Bien. O que ayude, ¿no? Porque no lo vamos a poner, lo vamos a poner Yo en me el quedo con camino. la que son supuestamente el té relajante y hay Ya eso es otras. un montón. Ya está. Ya está, ¿no? Hay Sí, otras sí. cosas, hay otras características. Sí, en el té sí es, esto que vos decís es un relajante natural, pero que no induce al sueño. Por Perfecto. eso, desde Asia se aferra bastante, sobre todo en culturas o en la historia más zen, porque es ideal para meditar, precisamente por estas propiedades. Va a dar Perfecto. un estado de relajación, pero con mucha lucidez. No suena tan raro ahora que digas meditar. Casi. Sí, como que la meditación tal vez también es una cultura que también en Argentina tal vez en otro momento era ¿qué es eso? Entonces estamos acompañando del té generando un ambiente, Sí, ¿no? totalmente. El té en eso tiene un montón de historia porque el té está muy relacionado. Nosotros estamos hablando de un aspecto chiquitito y muy Totalmente. nuevo, pero está muy relacionado a un montón de ceremonias que hay del té. Las Bien. ceremonias de té, tanto en Japón como en China, son una meditación también, son un ritual. Y a su vez hay estudios de las propiedades en sí del té y sobre todo está relacionado con la energía en sí. Por Bien. ejemplo, se puede meditar o se puede hacer una clase de yoga, por ejemplo, estimulando o propiciando para uno de los chakras, y va a haber una variedad de té que acompaña a ese chakra también. Es muy amplio. Me interesó. Sí. Me interesó esta parte, la verdad que me sorprendiste. Bueno, hicimos todo el recorrido del té, o sea, más que nada de la hoja, y quedamos en este lugar y de acá vamos a saludar a todos los socios y las socias, que nos cuentes, ¿tenés algún en las redes sociales que nos puedas compartir, que te puedan seguir? Sí, en Instagram está como Gaby Leite, Tea Designer. Bien, Así, como mi nombre, Gaby Leite, ahí nos van a encontrar en Instagram y van a encontrar muchísimo contenido que tiene que ver con todo esto que hablamos y lo amplio del té. Recetas también, ¿porque no? Coctelería, que también se utiliza para coctelería el té. Es para un montón de cosas. bueno, muchas gracias por esta invitación, por este hermoso lugar. Muchas gracias por animarte. Muchas gracias por contar este acompañamiento también de tu familia, porque también es Sí. para todos. Y nada, gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que un placer que estén por acá y que entre todos podamos conocernos y hacer conocer cosas interesantes. Vamos, por ahí vamos. Gracias. Dale.